Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes del Celuloide, este bonito podcast en el que hablamos de cine, televisión, cultura pop y todas sus figuras. Y justamente en este episodio, aprovechando y tomando como excusa que este año y este mes se cumple el 40 aniversario del estreno de esta increíble cinta de Breakfast Club, toca inaugurar esta sección en la cual vamos a hablar de personajes, héroes, a final de cuentas, que han sido bastante importantes para la cinematografía mundial, ¿no? Y que nos han marcado, sobre todo. Y pues bueno, como ya lo leyeron en el título, vamos a hablar de John Hughes, este escritor y director estadounidense, muy prolífero en la década de los 80s y 90s, y que creo que hablo como por la mayoría de mi generación, que nos marcó sin siquiera saberlo, ¿no? Con películas como, por ejemplo, la trilogía de Mi Pobre Angelito, Beethoven. También no sé si se acuerdan o les tocó ver esta película que pasaban mucho en la tele, que era un bebé anda suelto, un bebé por la ciudad, algo así. Que digo, eran películas como familiares muy apuntando al público infantil y que justamente creo que es algo que tiene él como director, como el entendimiento hacia estos personajes, hacia los niños, y de las películas que toca hoy hablar hacia los personajes adolescentes, ¿no? Hacia estos personajes que pues puede parecer que son incomprendidos, que se sienten incomprendidos, ¿no? Como cualquier persona que hemos pasado por esa etapa, pero también retratando sus problemas, tratando de entenderlos y de darles voz y cara a través de este género que es el que ahora conocemos como el Coming of Age, ¿no? Creo que hablar de John Hughes es hablar de un parteaguas para el Coming of Age, ¿no? Porque si bien antes de él ya había películas que retrataban, digamos, como estas ansiedades y estas problemáticas de los jóvenes, como que él es el primero que realmente lo hace desde la empatía y no como una cuestión sensacionalista y por el simple hecho de atraer al público adolescente con sexo, violencia, amor, ¿no? O fiestas, no sé, ¿no? Como los típicos tropos que encontramos en estas películas. Sus películas son como más un estudio de personajes adolescentes tratando de identificarse y de encontrarse, ¿no? Y de encontrar su lugar en el mundo. Que son 4 cintas, las 4 primeras cintas que él dirige, que es Sixteen Candles, The Breakfast Club, Weird Science y Ferris Bueller's Day Off, ¿no? Que son estas 4 cintas que sorpresivamente hacen un periodo de 2-3 años, ¿no? Entre 1984 y 1986, el señor John Hughes ya había dirigido estas 4 grandes películas, ¿no? Bueno, a excepción de una, que creo que es Weird Science, que sí es como la oveja negra de este grupo de películas de las que voy a hablar hoy, porque sí es una película muy rara, haciéndole honor a su nombre. Pero bueno, eso es básicamente lo que vamos a hablar, y también como desde un interés particular de entender por qué seguimos viendo estas películas y por qué nos seguimos identificando, por qué siguen tan vigentes en su discurso, ¿no? En su retrato de la juventud, por qué las seguimos viendo y por qué las seguimos viendo con ese cariño y con esa admiración, y sobre todo por qué nos gusta vernos reflejados en esos personajes, ¿no? Porque sus problemas no son los mismos que nuestros problemas, ¿no? Los problemas que vivimos nosotros como jóvenes del siglo XXI, pero también a lo mejor, por ejemplo, como jóvenes latinos, ¿no? O como jóvenes mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que hace que nos sintamos tan identificados en pantalla, ¿no? ¿Por qué nos vemos en estos personajes, ¿no? Eso es un poco de lo que quiero hablar en este episodio, como para tratar de entender qué es lo que hace a los grandes coming of age, pues, perdurar o sobrevivir al paso del tiempo, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que vemos en los coming of age actuales las inició o las delimitó en su momento John Hughes, no nada más en las películas que él dirigió, sino también en las que él escribió, como las que ya mencioné, ¿no? Como Mi Pobre Angelito, las películas noventeras que recordamos, ya no tal cual detrás de la cámara, pero bueno, aún así siendo autor de grandes guiones de películas muy exitosas, familiares, y que pues marcaron a muchos, ¿no? Y que siguen muy vigentes y muy presentes. Entonces, ese es básicamente el preámbulo, eso es de lo que vamos a hablar. Quédense, pónganse cómodos y pues vamos a darle a esta conversación. Y bueno, antes de empezar como tal a hablar de estas películas, me gustaría empezar definiendo qué es exactamente el Coming of Age, ¿no? Porque es un término que incluso yo, cuando empecé como ya a ver y explorar más películas, pues me encontré, ¿no? Y lo asumí por la traducción literal que entendí de ello, ¿no? Que es, digamos, como la llegada de la edad, ¿no? De esas películas en las que vemos personajes pasar de la inocencia de la infancia a como tal la experiencia de la adultez temprana, ¿no? Este limbo que existe entre ser inconsciente del mundo que te rodea a ser parte de él, ¿no? A ya
tratar de descifrar qué es lo que vas a hacer, y creo que eso es lo que define perfectamente a estas películas. No son películas en las que vemos personajes regularmente jóvenes. Creo que como que la edad usual es como entre los 13 y los 18, aunque también digo hay ejemplos como, no sé, Frances Ha, que es una película que retrata a una mujer en sus 20s, ¿no? Aún tratando de descubrir su lugar en el mundo. Y creo que es igual de válido que una película que retrate, no sé, a jóvenes en la preparatoria, ¿no? O en lo que en Estados Unidos se le conoce como el high school, ¿no? Para mí este género es como el tratar de entender a la mente adolescente, ¿no? El tratar de ponerte en los zapatos de personajes que están tratando de descubrir la vida, tratando de descubrir quiénes son, tratando de encontrar su identidad en este mundo tan extraño y tan bizarro en el que vivimos. Que digo, eso puede variar desde enamorarte hasta lo que te depara el futuro después de la preparatoria, ¿no? Creo que lo que busca este género como tal es dar una perspectiva de qué es estar en esa edad, y también como que darle identidad a aquellos que justamente están atravesando por esa etapa, ¿no? A mí por lo menos me tocaron ver cintas en su momento que me hicieron sentir como acompañado y comprendido, por lo menos, de que esas cosas que estaba sintiendo, ¿no? Estos cambios, no nada más los cambios físicos, ¿no? Sino los cambios internos que no se ven, que son como más difíciles de expresar, pues estaban ahí, ¿no? Y que sí eran una realidad para muchas otras personas, al menos por el simple hecho de verlas representadas en la pantalla grande, ¿no? Entonces yo definiría los coming of age como esas películas en las que un personaje transiciona de la inocencia, ¿no? De la infancia, a como ya el entendimiento de la vida, ¿no? Hacia la adultez, ¿no? Hacia una adultez joven, donde adquieren experiencias que los hacen pues más maduros. Tienes que dejar atrás los días de la infancia donde pues todo era como sencillo, fácil, no era como que muy necesario que supieras qué estaba pasando, a donde ya tienes que tener ese entendimiento, ¿no? Y también creo que esa etapa en la que esas pequeñas cositas, como si eres popular en la escuela, si la chica que te gusta siquiera sabe que existes, el que tus papás te hagan caso, ¿no? Esas cosas que parecen como pequeñas, o como a lo mejor dramas o incluso berrinches, ¿no? Infantiles, pues sí son problemas reales, ¿no? Y creo que eso también es una característica de este género, como retratarlos como personajes reales, con problemas igual de reales, que cuando uno es joven, pues se siente totalmente abrumado y superado, y que ya cuando uno crece, pues lo ves y pues no era la gran cosa, ¿no? Pero en su momento son problemas que te abruman, ¿no? Que son más grandes que tú y que lo que entiendes del mundo, y justamente creo que es eso, tratar de entender a aquellos que no son comprendidos, ¿no? Entonces, creo que otra cosa que también podemos decir que define este género es que usualmente son semi o totalmente autobiográficas, ¿no? Es decir, los guionistas o los directores plasman en estas historias vivencias personales que ellos pasaron, ¿no? Y que creo que es otra de las razones por las cuales estas películas siempre van a tener un público con el cual conectar, ¿no? O sea, porque son cosas con las que va a resultar muy fácil identificar, ¿no? Apelan a sentimientos universales con los cuales cualquier persona que haya pasado por esa edad puede conectar, así haya sido un nerd, así haya sido un criminal, ¿no? O un deportista, o una chica gótica, no sé, o sea, por citar a los personajes de The Breakfast Club, ¿no? Son problemas en los cuales te puedes ver reflejado, y lo que decía hace rato, verte acompañado y tratar de entender un poco más lo que estás viviendo. Y creo que John Hughes va a ser un director que va a ser como semi autobiográfico, ¿no? Porque muchas de sus vivencias las va a poner en la pantalla grande, ¿no? Muchas de sus experiencias las va a plasmar en las películas que hizo, ¿no? Y pues bueno, creo que podemos hablar como de cómo ha evolucionado este género también, como un rápido repaso, ¿no? A lo largo de la historia del cine, al menos hasta el punto en el que entra John Hughes, ¿no? Que serían como mediados de los 80s. Y vamos a empezar más o menos como por los 30s y 40s, en esta, digamos, como etapa dorada de Hollywood, en la que pues hay como una carencia de personajes adolescentes, ¿no? O sea, sí hay en las películas, pero no hay una representación tal cual o digna de destacar o reconocer, salvo pequeños ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, primeras adaptaciones de Little Women, de Mujercitas, o incluso El Mago de Oz. Creo que lo podríamos considerar como el gran coming of age de esa época, pero no es la prioridad para los estudios retratar a jóvenes y qué es lo que les aflige, porque digamos, lo que pasa en El Mago de Oz es visto desde una manera muy superficial, ¿no? Creo que lo primero que viene a ser como este catalizador de este interés hacia retratar estas ansiedades y problemas juveniles es Rebelde sin causa, de 1955, ¿no? Protagonizada por James Dean y dirigida por Nicolas Ray, que pues es todo un hito cultural en su momento, ¿no? Y le da una voz a esa generación, todo desde el melodrama, ¿no? Pero retrata de una manera con la cual resulta fácil entender a un joven cargado
resultado de todos los problemas de esa época, ¿no? Veníamos de familias americanas muy tradicionales y entonces llegan las drogas, llega el rock and roll, llegan las chamarras de cuero, llegan las pandillas, ¿no? Lo que en las películas al menos vemos retratado como las pandillas. Y entonces, ¿dónde queda como todas las emociones y todos los problemas de un joven, ¿no? En esa época, ¿no? Después de eso, pues creo que la siguiente que como gran película sería El Graduado, ¿no? De 1967, dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Dustin Hoffman, que ya le tira como un poquito más a la comedia, sí aún dentro del melodrama, pero también tiene tintes cómicos y aborda desde una manera bastante, ¿cómo decirlo?, como conformista, esta edad transitoria entre que terminas la escuela o lo que es requerido de ti como necesario, ¿no? Para entrar a la universidad y la universidad, ¿no? Como el escoger ya una carrera, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que un joven que no le interesa nada, nada de esto, nada de las convenciones sociales bajo las cuales ha crecido y rodeado de esta sociedad como muy tradicional, en donde encaja y en donde él encuentra identidad, ¿no? Es otra gran película que creo que vale mucho la pena ver si no la han visto, se la recomiendo, es una personal favorita. De ahí creo que podemos dar el salto como por ejemplo American Graffiti, ¿no? A los 70s, que creo que una característica que define a esta década es como la añoranza hacia las décadas anteriores. Ahí ya empezaba como la nostalgia, ¿no? Hacia el pasado. Ahí, por ejemplo, American Graffiti, aunque es de los 70s, su historia se ubica en los 50s, ¿no? Al igual que, por ejemplo, no sé, Vaselina, que es otra gran película de los 70s, ¿no? Y con ello llegamos como tal como a los 70s, 80s, ¿no? Que es donde va a haber como dos tendencias que van a delimitar lo que son, lo que en su momento se les conocía como las teen movies o las películas dirigidas a adolescentes, que es el sexo y la violencia, ¿no? Por un lado tenemos los slashers, ¿no? Que digamos empiezan, o la primera es La Masacre en Texas de 1974, pero que no es un boom sino hasta el estreno de Halloween de 1978 de John Carpenter, ¿no? Que va a ser un género que va a atraer al público juvenil en masa, en gran cantidad, y que va a ser muy redituable para los estudios porque en taquilla les va excelente y son muy baratas de producir, ¿no? Entonces Halloween va a ser como la primera que va a retratar como esta adolescencia calenturienta, ¿no? Que va a ser casi que castigada por esa curiosidad hacia lo sexual por un asesino serial, ¿no? En este caso, Michael Myers, ¿no? Cosa que sería pues obviamente después replicada por películas como Viernes 13 o Pesadilla en la calle Elm, que van a ser como ya, y al igual que Halloween, franquicias que van a explotar eso, como la fascinación de los adolescentes por el sexo y la violencia, ¿no? Y dentro de también lo que es la cuestión sexual, pues a principios de los 80 aparecen las teen sex movies, que son películas pues más subidas de tono en su comedia y ya con referencias a lo sexual, ¿no? A las chicas, a la virginidad de los nerds, ¿no? No sé, o sea, como ese tipo de temas que digo, muy probablemente ya muchas películas han envejecido muy mal, ¿no? Y que incluso Hughes no se salva de muchos de esos como tropos, ¿no? Como esa cosa de sexualizar, sobre todo a la mujer, ¿no? Y digo, ese es como todo el contexto y todo el bagaje que hay antes de John Hughes. Como ven, si bien ya mencioné películas como Rebelde sin Causa o El Graduado, pues son como pequeños destellitos que hay por ahí. Probablemente son las bases y son bases sólidas porque esas películas creo que sí fueron como, al menos en el ojo público o en la cultura pop, pues grandes representantes para la juventud de esos años, ¿no? Pero no hay como tal ese entendimiento de cómo concebimos el género hoy en día, ¿no? Y bueno, creo que ya con todo ese contexto, toda esa historia y evolución del género, creo que podemos ya pasar a hablar como tal de las películas de John Hughes. Estas que, como les decía hace rato, que a mí al menos me parece bastante impresionante, realiza entre 1984 y 1986, en las que pues bueno, va a plasmar muchas historias personales y también va a crear personajes dignos de empatizar, ¿no? Creo que también algo que me gustaría mencionar antes como tal ya de entrar en tema, es que todas estas películas se desarrollan en el pueblo ficticio de Shermer, Illinois, ¿no? Que pues bueno, yo creía que sí era un pueblo real, resulta que no. De hecho, por ahí me encontré con una escena de una película que no he visto, que se llama Dogma, dirigida por Kevin Smith, en la que justamente los personajes principales se aventuran a Illinois en búsqueda de este pueblo, ¿no? Como para llegar a ese lugar místico donde estas películas transcurrieron y encontrar esa juventud que a lo mejor añoran y resulta que no existe, ¿no? Y que es un pueblo que va a inventar John Hughes basado como en el nombre original del pueblo en el que él vivía en esos años y que creo que es importante destacarlo, o al menos es interesante, porque pues bueno, desde ahí ya empiezan esos rasgos semi-autobiográficos que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como un contexto muy rápido. Ya vamos a entrar en tema. La primera película de la que vamos a hablar, la ópera prima de John Hughes,
es Sixteen Candles, aquí conocida en México como Se Busca Novio, un título pues que bueno, encapsula lo que es y al menos creo que es un buen título comercial para lo que es esta cinta de 1984, digo ya hablando como del título y pensando como en cómo venderla, en ese entonces o por ejemplo en entrevistas se habla mucho, o John Hughes habla mucho de cómo estas películas centradas en mujeres o con protagonistas mujeres pues, eran muy difíciles de vender, ¿no? Porque los altos ejecutivos creían que quien tomaba las decisiones de qué película ver, pues eran los hombres, ¿no? Es decir, si una pareja iba en una cita, pues el hombre era el que iba a tomar la decisión según estos altos ejecutivos, ¿no? Al frente de los estudios, lo cual me parece una completa tontería, pero bueno, Sixteen Candles, escrita y dirigida por John Hughes, y protagonizada, y aquí viene también otra característica que va a empezar a ser notoria en esas películas, el cast, ¿no? Porque va a haber nombres repetidos. Aquí tenemos dos de los miembros del Breakfast Club, que es Molly Ringwald y Anthony Michael Hall, ¿no? Como los leads de esta cinta. Y pues bueno, también ahí en el cast están Michael Schoeffling, Paul Dooley y Justin Henry. Entonces, ¿de qué va Sixteen Candles? Tal cual como el título lo dice, pues resulta que es el cumpleaños 16 de esta chica Samantha, que pues es una chica bastante retraída, bastante tímida, bastante como insegura de ella y de su cuerpo. De hecho, la secuencia inicial la vemos como muy preocupada porque ella estaba esperanzada a ver un cambio físico en su cuerpo la mañana de su cumpleaños 16 y no es así, ¿no? Y otra cosa con la que se topa es que todos en su familia se olvidaron de que es su cumpleaños, porque están en vísperas de la boda de su hermana mayor, y pues a todo el mundo se le olvida, ¿no? Por ahí está el personaje de su hermanito, que es un completo y absoluto patán, pero bueno, más adelante voy a ahondar en eso. Y sus papás, que son unos completos despistados, ¿no? Que están más bien como sobrecogidos por la vida adulta que llevan, ¿no? Y como totalmente absortos en los preparativos de la boda de su hija y demás, ¿no? Entonces, pues nadie se acuerda de su cumpleaños, ¿no? Entonces, digamos que la película va de cómo ella lidia con esos problemas, sumado a que ella cree que el chico que le gusta no sabe ni que ella existe, que es una idea que ella se preconstruye, ¿no? Como por su misma inseguridad, porque después vemos que justamente este tipo realmente está interesada en ella, ¿no? Y de que es acosada, pues sí, creo que lo podemos decir así, acosada, por este personaje interpretado por el que sería después su compañero de detención, Anthony Michael Hall, que es un personaje como el geek, que es como el rarito, ¿no? Como el ñoño, que creo que ni siquiera es como tal, como que sea un nerd, ¿no? Que sea muy inteligente, sino que es simplemente como un teto que la acosa, ¿no? Pero él como en esta máscara de seguridad y de confianza y de como este mujeriego, ¿no? Pero que en realidad es un chico bastante torpe y bastante tonto, ¿no? Entonces la película es un retrato de estos tres personajes, Samantha, este chico del cual ella está enamorado, Jake, que es este güey súper popular y que todo el mundo conoce y que es como el güey que pone la casa para las fiestas de la escuela, y el geek. Y pues bueno, la película digamos que tiene estos tres personajes al frente, sobre todo a ella, ¿no? Y creo que algo que hace muy bien John Hughes en esta cinta es retratar estos conflictos, algo que parece como niñerías, lo hace algo con lo cual resulta muy fácil empatizar, ¿no? Y creo que de ahí reside la brillantez de todas estas películas de John Hughes, ¿no? Que a pesar de que estos problemas pueden parecer banales e insignificantes, son muy importantes, ¿no? Porque cuando estás en esa edad es todo lo que tienes frente a ti y es lo que va a determinar esos años, ¿no? Tus años de preparatoria, ¿no? Y que justamente hablando de esos años de preparatoria, también está muy cool que estos tres personajes principales representan como cada etapa o cada grado dentro de la preparatoria, ¿no? O sea, el geek es el freshman, el de primer año, ¿no? Samantha es la chica insegura, la sophomore, ¿no? La de segundo año. Y este güey súper popular, Jake, es ya el experimentado, el senior, que está a punto de salir de la preparatoria y pasar a la universidad, ¿no? Y que también, de hecho, por ejemplo, él no es como el tipo más bueno del mundo. De hecho, más adelante pasa algo bastante cuestionable moralmente, que ahorita hablamos de eso, pero es un tipo que no es el chico bueno, ni es como el príncipe soñado, sino es un tipo que está perdido en la vida, ¿no? Él está a punto de pasar a la universidad y no sabe ni qué va a hacer con su vida, ¿no? Y que se siente completamente vacío y hueco dentro de esta popularidad o de este círculo social en el que vive, ¿no? Y creo que eso es algo que la película logra muy bien, como retratar esas diferentes etapas e incluso de repente toca otras etapas de la vida misma, ¿no? O sea, por ejemplo, como les decía, está este personaje del hermano, que es un absoluto y completo patán con toda su familia, ¿no? Y que creo que incluso establece como que los niños son como los verdaderos cretinos, ¿no? De la vida, porque en esta incomprensión que tienen del mundo y esta cero empatía, pues bueno, pasan a arrasar con todos, ¿no? También vemos, por ejemplo, a los abuelos de Samantha y a sus papás,
que pues son estas personas pues ya que ya digamos como que ya pasaron ese pic de su vida y entonces cómo se comportan y cómo se desenvuelven alrededor de ella, ¿no? Alrededor de pues tanto sentirse como un poco avergonzada o apenada, como al sentirse completamente abandonada e ignorada, ¿no? Y también está, por ejemplo, su hermana de ella, que es la que se está a punto de casar, que es esta mujer que se está dejando como llevar ante la vida, se va a casar con el primer imbécil que se encontró. Y que pues bueno, son como pequeños espejos o pequeños, como si todos los contactos que Samantha tiene con ellos fueran una especie de bola mágica, ¿no? En la cual ella puede verse reflejado y puede entender por qué no quiere llegar a esa edad o ya llegada a esa edad, hacia dónde dirigirse, ¿no? Y creo que hablando como en este contraste de las edades y de los papás, por ejemplo, que en un principio pueden parecer como unos completos idiotas, ¿no? ¿Cómo es posible que se te olvide el cumpleaños de tu hija? Hay una escena muy, muy dulce con su papá y que creo que al final llega como al punto de decir, sí, los adultos son unos idiotas, ¿no? Como mareados por sus propios problemas, pero no tanto, ¿no? O sea, sí hay cierta empatía porque ellos también ya pasaron esa etapa, aunque ya se les haya olvidado, ¿no? Incluso le aconseja, ¿no? Porque lejos de que le acompleje lo de su cumpleaños, le acompleja sentirse invisible ante el chico de sus sueños, ¿no? Y él le dice, pues va a llegar un momento en el que alguien se va a dar cuenta de ti, ¿no? Y está bonito que justamente ella es inconsciente de que él todo el tiempo la está buscando y ella aturdida por su misma inseguridad, pues no se da cuenta, ¿no? Y eso también es algo muy, muy lindo que la película tiene, ¿no? Cómo uno carga con con esas emociones, esos sentimientos que tu cuerpo o que tu propia percepción de ti te imponen, ¿no? Y que al final de cuentas es todo lo contrario, ¿no? Y creo que hablando como esto que decía, como del contraste entre las edades y demás, me gusta mucho cómo está representado el crecimiento de Samantha. No es un cambio físico, es un cambio emocional, ¿no? Ella incluso es un poco más madura de que sus papás, ¿no? O sea, cuando ellos se dan cuenta que se les olvidó, ella es la que los reconforta a ellos, ¿no? Y creo que eso está muy cool porque habla como de la sensibilidad de John Hughes para decir, los adolescentes entienden la vida, ¿no? Entienden incluso más que, más que los adultos, ¿no? Uno llega a una edad en la que el trabajo, la rutina, las obligaciones, el dinero, los gastos, te envuelven por completo y te hacen menos sensible y menos consciente de los problemas que hay en el interior de uno, ¿no? Uno vive la vida casi que en automático cuando es adulto, ¿no? Y lo digo como un adulto joven, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando uno es adolescente y cuando la preparatoria, tus amigos y tu familia son toda tu vida, pues hay una conciencia mayor. Y bueno, eso es como todo lo bonito de la película, ¿no? Este entendimiento, esta concepción tan linda que tiene la película, pero también hay cosas cuestionables, ¿no? Como decía hace rato, como esos estereotipos, esos lugares comunes en los que en los que las películas caen, o al menos las de esta época, que es uno, por ejemplo, hay un personaje bastante cagado en la cinta, que es un estudiante chino de intercambio que llega a vivir con los abuelos de Samantha y que literal es introducido así, ya saben, con el clásico bong, ¿no? Este sonido muy estereotipado, tiene los ojos muy rasgados, su cabello está como súper relamido. Creo que en un principio cuando se introduce el personaje, pues sí es como, híjole, ¿no? Es algo que no se siente tan correcto, pero algo que sí me gusta es que John Hughes le da la vuelta, ¿no? Y que a final de cuentas es como el estereotipo que los abuelos tienen de él, ¿no? Como de un chico muy recatado, muy noble, de otra cultura, de otras creencias, ¿no? Como muy respetuoso incluso hacia los adultos mayores. Pero la película le da la vuelta a Samantha, lo invita al baile de su escuela y que termina siendo como el alma de la fiesta, ¿no? Como el loquito, como el adolescente rebelde que a lo mejor en su país también tenía que comportarse así, como muy recatado, y que aquí tiene una liberación completamente por ese estilo de vida norteamericano que él experimenta, ¿no? Entonces digamos que eso es cuestionable, pero se le da la vuelta de una forma bastante, bastante linda. Lo que sí es cuestionable y no es justificable para nada es que en algún momento, como les decía este chavo Jake, él es el más popular, su novia es prácticamente la reina del baile, y entonces en algún momento él, cansado como de esta vida de popularidad y de no sentirse conectado con nada, le cede, es una forma sutil de decirlo, pero le cede al geek a esta chica, ¿no? Que ya está súper inconsciente y súper tomada, ¿no? Y se la da y le dice, pues llévatela porque, pues sí, o sea, haz lo que quieras con ella, ¿no? Y sí es algo que, híjole, o sea, desde la primera vez que lo vi hace ya varios años, pues sí se me hizo como algo raro, ¿no? O sea, porque incluso sí hablan de violación, ¿no? Eh, entonces creo que sí es una de las cosas que se le puede cuestionar a la película y que lo menciono porque no nada más es hablar de lo bonito, sino también de lo que no ha envejecido tan bien, porque eso sí, de plano, sí es como súper, súper incorrecto. Y pues creo que es una de las cosas que no están nada bien manejadas, pero creo que alejándonos de eso y dejando eso de lado,
sí podemos hablar que es un buen retrato de esta edad, ¿no? De lo que significa estar atorado contigo mismo y con tus inseguridades o con tu aparente seguridad que en realidad es torpeza, ¿no? O con ese hueco emocional que sientes cuando estás a punto de transicionar de una etapa a la otra, ¿no? Y a pesar de que sí hay cierta idealización y romantización, ¿no? Porque al final Samantha sí termina con el chico. De hecho, la escena final es Jake con Samantha, ¿no? En su casa de él. Con un pastel, con obviamente las 16 velas a las que el título hace referencia, que es como el final soñado por ella. Sí hay esa idealización y esa romantización, pero de algún modo no se siente así, y creo que eso viene de lo que decía hace rato, como de retratar conflictos universales, retratar sentimientos que todos hemos sentido, y que incluso al hablar de que está grabada en locación y no en un set, el hecho de que son adolescentes reales lo hace más palpable, más cercano. Y pues bueno, eso es 16 Candles. Si no la han visto, vayan a verla. Es muy muy bonita, muy recomendable, a pesar de esas cosas cuestionables de las que ya hablamos. Y pues vamos a pasar ahora a hablar de la que yo creo es la mejor película de este montón. Me cuesta trabajo porque esa vez que las vi, Ferris Bueller fue muy efectiva para mí. Sin embargo, sigo como aferrado a creer que The Breakfast Club es mejor. Entonces vamos a pasar a hablar de esta cinta, mejor conocida aquí en Latinoamérica como El Club de los Cinco, que creo que es un buen título, o sea, porque si nos vamos a lo que significa el título original, sería como el Club del Desayuno, ¿no? Que es una forma, pues, como irónica de referirse a los grupos de detención en los cuales, pues, bueno, los jóvenes que eran castigados, pues, tenían que pasar tiempo en su escuela, ¿no? Ya sea antes de las clases o los sábados por la mañana, ¿no? Entonces, The Breakfast Club, de 1985, protagonizada por Emilio Estevez, Jude Nelson, Molly Ringwald, Ali Sheedy, Anthony Michael Hall, Paul Gleason y John Capelos. Y pues bueno, creo que esta cinta es la más fácil de resumir de qué va, de contarles la sinopsis. Básicamente es un grupo de 5 adolescentes que comparten un sábado de detención en su escuela. Esa es enteramente la sinopsis y es más que suficiente para sostener toda esta pieza dramática que se vuelve más un trabajo de personaje que de trama o de historia, ¿no? Porque obviamente todo esto representa un viaje para ellos, un viaje de autodescubrimiento, y que creo que la gran diferencia que hay a comparación de 16 Candles es que es una cinta más basada en el trabajo de personaje que en la trama o en la historia. Es decir, la trama es esa, la que les acabo de decir, y no hay más, pero lo que rige todo son los personajes, lo que te van a decir, lo que nos van a contar, lo que se van a contar entre ellos, las reacciones que tienen de lo que los otros dicen, el cómo perciben ellos a sus papás, el cómo perciben ellos sus problemas y sus mundos, ¿no? Eso es lo que va a regir y lo que va a dictar esta película, ¿no? Y su desarrollo. Y que lo hace de lado por completo del drama, porque aunque hay comedia, es como tomarse en serio a estos personajes y tomarse en serio los problemas que tienen, porque una vez que dejas de ver esos estereotipos bajo los cuales están encasillados, que es básicamente el nerd, la rara, el criminal, el atleta y la princesa, ¿no? Esos son como los 5 estereotipos bajo los cuales caen estos personajes. Una vez que vas más allá de eso y que entiendes quiénes son sus papás, cómo son sus papás con ellos, cómo los tratan y cómo los tratan los demás, puedes entender realmente quiénes son más allá de esas etiquetas, ¿no? Y que creo que eso es algo que hace brillantemente la película, porque básicamente lo que la sostiene son conversaciones, pláticas, reacciones, y todo eso creo que es gracias a un gran trabajo de dirección. Por ahí leía, y como en muchas entrevistas y declaraciones de los actores, que John Hughes es un director que tiene mucha libertad hacia ellos como intérpretes, ¿no? Dándoles incluso o haciéndolos parte del proceso, incluso desde, no como tal de la escritura de guión, pero así como de revisión de guión, de revisar esos drafts, esos borradores previos a ya como tal la filmación y hacerlos partícipes de, ok, ¿cómo crees que tu personaje reaccionaría a esto, no? Incluso hay una entrevista donde John Hughes dice, yo tenía que supervisar a estos 5 chicos, ¿no? Como darles dirección, pero cada uno era consciente de sí mismo, ¿no? Y entonces tenía yo que permitirme eso, así como ellos me permitían hacer cosas que yo quería, pues ellos hacer cosas que ellos entendían de sus personajes, ¿no? Sobre todo porque, como les decía hace rato, pues Molly Ringwald y Anthony Michael Hall, pues sí son como tal adolescentes, y en el caso de los otros 3 chicos, pues son chavos en sus 20s, ¿no? Que están cercanos a esa edad, que están retratando, y que pues bueno, pues pueden tener un entendimiento lógico y fácil de sus personajes, ¿no? De los estereotipos que están, en los que están encapsulados. Y creo que un poquito alejándonos de estos 5 personajes principales, de los cuales ahorita voy a decir un poquito más, tenemos estos otros 2 personajes que son el profesor encargado de supervisar este grupo de detención y a un conserje que pues bueno está cumpliendo sus labores en fin de semana cuando pues obviamente no hay nadie y pues es más fácil para realizar su trabajo, ¿no?
Y creo que estos dos personajes también juegan un papel muy importante en la película porque son básicamente como los guardianes del lugar. En algún momento leía como, digamos, una teoría, interpretación de la cinta, que es como si estos 5 personajes estuvieran en el infierno y entonces estos dos personajes, el director y el conserje, son como los guardianes, ¿no? De este infierno en el que están estos chavos, ¿no? Y por un lado tenemos al director, que creo que es la clara representación de lo que la generación más grande, lo que la generación adulta de esa época, y que creo que incluso puede permanecer hasta nuestros días, percibe a la generación joven, ¿no? Como estos maleantes, estos pillos, ¿no? Estos jóvenes descarriados que no nos van a llevar a ningún lado y que incluso lo externa el propio personaje. Está preocupado de si realmente estos jóvenes van a ser los que van a llevar el futuro del país, ¿no? Porque entonces estamos perdidos, ¿no? Y por el otro, pues bueno, tenemos al personaje del conserje, que yo nunca me había dado cuenta y creo que es un dato como que no lo he visto como tan conocido como, o sea, se me hace como esos datos que deberían ser como, no sé, como esa escena del Señor de los Anillos donde Viggo Mortensen patea el casco y que todo el mundo, todos los que somos cinéfilos ya sabemos qué es. Que el personaje del conserje solía ser estudiante en la misma preparatoria en la que se desarrolla la película, ¿no? Lo cual se me hace pues muy interesante porque le da profundidad al personaje, porque en algún punto pues él interactúa con estos chicos y se burlan de él, ¿no? O sea, el personaje este digamos, del criminal le pregunta como qué fue lo que hizo como para llegar a ser conserje, ¿no? Como si fuera una profesión pues súper cabrona, ¿no? Y como súper difícil de entrar, lo cual pues es como una percepción completamente hueca porque pues es un trabajo digno, ¿no? Con el cual se gana la vida. Y pues él explica, ¿no? Que no crean que él es un cualquiera, ¿no? Que él es los ojos y los oídos de la institución y que él conoce exactamente quiénes son. Y que incluso sabiendo eso de que él era un estudiante, pues él lo conoce de primera mano, ¿no? O sea, él pasó por esta escuela y que incluso sabemos que él fue un estudiante porque vemos su foto, la foto del actor, digamos, como en un cuadro de honor, como donde reconocen, dice Man of the Year, como hombre del año, y que fue como el hombre de año de su generación, ¿no? Que por lo que estuve leyendo es como una distinción que dan en Estados Unidos, como a los mejores promedios o a los mejores atletas, ¿no? Entonces, no sabemos realmente él qué era lo que esperaba de la vida, ¿no? Definitivamente no creo que haya sido ser conserje, pero en eso terminó, ¿no? Y que a pesar de eso, no es un personaje como negativo o pesimista, ¿no? Es como incluso el personaje que más clara tiene la vida, ¿no? Como él ya sabe lo que hizo, él ya sabe lo que hizo mal, lo que está haciendo, y él simplemente está viviendo su vida, ¿no? Ya no diría que conformado con el ser un conserje, pero sí satisfecho con ello, ¿no? O sea, él ya sabe lo que pasó y cómo evitar que vuelva a pasar en su vida, ¿no? Por lo menos tiene un trabajo estable. Incluso me parece muy trágico que en algún momento están platicando el director y el conserje, bueno, el profesor, y él le pregunta, ¿tú qué querías ser de joven, no? Y él le dice, no, pues yo quería ser como John Lennon, ¿no? Y le dice, no mames, o sea, te estoy preguntando en serio, ¿no? Y él se queda así como, ¿no? Cuando probablemente lo decía muy en serio, ¿no? Y es muy triste porque probablemente el tipo tenía otras aspiraciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, me parece que a lo mejor él era un deportista, ¿no? Y a lo mejor él quería ser cantante, ¿no? Y la vida lo llevó a ser conserje. Entonces, creo que también es como otro augurio, ¿no? A eso me refería hace rato, como que estos personajes pueden ser como guardianes de este infierno, ¿no? Y que este güey puede ser como el presagio de lo que les puede pasar a estos chavos, ¿no? Incluso hay por ahí una escena eliminada en la que les dice tal cual, ¿no? Los confronta y les dice, pues ni se crean tan cabrones porque tú, la princesa, vas a terminar con tantas operaciones en la cara que ya ni te vas a reconocer, ¿no? Tú, el nerd, te va a ir súper chido, pero te vas a morir de un infarto antes de los 50 por ser tan obsesivo y tan compulsivo, ¿no? El criminal, pues bueno, vas a terminar en la cárcel, ¿no? Entonces, creo que está bastante bien el manejo de este personaje, abordado de una manera bastante respetuosa, ¿no? Porque pues sí, es una ocupación pues bastante digna, ¿no? Que como estudiantes, ¿no? En la escuela, pues uno lo puede tomar como chiste, ¿no? Como broma, como, ay, sí, el conserje, ¿no? Y que en realidad no, puede ser el reflejo de uno mismo, ¿no? Y que no nos damos cuenta, incluso el propio Vernon, o sea, el conserje en algún punto le dice que él probablemente escogió ser maestro porque creyó que iba a ser tarea fácil y porque iba a tener vacaciones en verano, ¿no? Pero nunca entendió realmente qué era lo que implicaba ser maestro. Y se ve claramente cuando amenaza, por ejemplo, a este chico, al criminal, ¿no? Cuando lo confronta y le dice que algún día se lo va a encontrar allá afuera y le va a partir la madre, ¿no? Entonces, eso es otro personaje que igual lo mismo, es como
el otro lado de la moneda, ¿no? La cara de la preocupación pero desde la incomprensión, ¿no? Y pues bueno, creo que una de las cosas que me encantaría hablar es de la escena como más prominente de la película, que es cuando estos 5 chicos están sentados en el piso platicando de sus problemas, porque creo que encapsula a la perfección la esencia de la cinta, ¿no? Están hablando de cosas muy casuales, como ¿qué harías por tener $1,000,000, ¿no? ¿Cuál es tu talento oculto? ¿O eres virgen o no, no? Cosas como intrascendentes, hasta cosas más profundas, como por ejemplo el personaje del geek, ¿no? Del ñoño, diciendo que o iba a intentar suicidarse, ¿no? El personaje del deportista hablando de cómo su papá lo presiona por ser un ganador y que en su familia no se aceptan perdedores, ¿no? Las diferencias en clases sociales, esta cosa de mentir compulsivamente de la chica esta rarita, ¿no? Y todo esto rodeado no nada más de drama, sino también de comedia, de mucho corazón, de grandes interpretaciones. Y que creo que habla de nuevo de lo que decía hace rato, como esta libertad que les daba John Hughes a estos chicos actores, de improvisar, de tener reacciones genuinas. Y que creo que hablando de esas reacciones genuinas, también es importante destacar que la película se grabó en secuencia, algo muy atípico a las películas. Es decir, las películas no se graban escena 1, luego la escena 2, luego la escena 3. No, se graban de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a la disponibilidad de los actores. Es como la planificación que se hace en toda película, ¿no? Y aquí en este caso se toma la decisión de grabarse en secuencia, justamente como para que si iba a haber esta libertad de cómo cada actor iba a abordar a su personaje delimitado a través de lo que John Hughes quería contar, pues que las reacciones que tuvieran los otros fueran realmente genuinas y reales, ¿no? Y que fueran respondiendo a lo que iba pasando día tras día de grabación, ¿no? Es decir, ellos empezaron como desconocidos, aunque ya habían leído obviamente el guión, pero como intérpretes empiezas como totalmente desconocidos y vas conectando con tus compañeros conforme la grabación avanza, ¿no? Y creo que eso es de muchísimo, muchísimo valor y que habla como de una conceptualización, de un entendimiento de una obra fílmica pues muy muy profundo, ¿no? Aquí no está incentivado nada por irte por lo estafalario, ¿no? No hay escenas de sexo, no hay persecuciones en auto, no hay escena de fiesta, ¿no? Todo está regido enteramente por lo que Hughes quiere contar, que es vamos a de verdad meternos en las cabezas de estos jóvenes autocompasivos y que se tienen una lástima enorme porque saben lo mal que le están pasando y nadie los voltea a ver, ¿no? Más que ellos mismos, ¿no? Y lo hace de una manera increíblemente genial, casi que como una obra de teatro entera y completamente, ¿no? Pero todo bajo ese foco, ¿no? Bajo el foco de vamos a ver más allá de esas etiquetas, de esos estereotipos o arquetipos, ¿no? Que están ahí para que el espectador se identifique con uno o con una combinación de varios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi caso, en mi propia experiencia, me identifico por completo con el ñoño, ¿no? O sea, con el nerd, con este chico Brian. Yo en mi juventud tuve esa faceta de ser como súper perfeccionista y súper recatado y súper tengo que sacar 10 y si no la vida se me va, ¿no? Y es una cosa muy real, ¿no? Y que se siente real y que eso, te sientes acompañado, ¿no? Y que después ves otras cosas en los otros personajes que son, pues, personajes que probablemente yo o ustedes vieron en sus secundarias o en sus preparatorias y que entonces lo entiendes, ¿no? Entiendes. Chale, el güey rarito que se vestía de negro tenía problemas, ¿no? Y siempre lo juzgamos o a lo mejor nos burlamos de él, ¿no? Creo que de ahí también reside la brillantez de la cinta, que te permite identificarte, no nada más identificarte a ti mismo, pero identificar a las personas que te rodeaban y como tener un entendimiento a que pues no eres el único con pedo, ¿sabes? Y ya hablando de esa escena, me encanta que se plantea la pregunta de, bueno, ¿y qué va a pasar el lunes que nos volvamos a ver, no? Y que creo que es una pregunta que podemos un poquito hablar y les puedo dar como yo lo que pienso, ¿no? Y que va a estar determinada por lo que siento hoy, ¿no? Por lo que pienso hoy de la vida, ¿no? Por cómo me siento hoy que estoy grabando, ¿no? Porque, por ejemplo, veía una entrevista con Molly Ringwald en la cual ella decía justamente eso, ¿no? Que de acuerdo a cómo se siente pesimista o optimista, pues lo interpreta, ¿no? Y sí, o sea, yo en mi punto de vista es lindo pensar, ¿no? Que el lunes que se vuelvan a ver, pues se van a sentar todos juntos a la hora del almuerzo, ¿no? Y que va a haber un cambio real, pero mi parte, no diría pesimista, pero realista, me hace ver que pues no, o sea, porque incluso uno en sus propios recuerdos, en sus propias vivencias, pues las cosas no son así. Una persona te contaba sus problemas y al día siguiente pues a lo mejor se comportaba de un modo completamente diferente determinado por las personas con las que se juntaban, ¿no? Y entonces
siento que esa cosa que queda a la interpretación del espectador es sumamente valiosa porque eso, o sea, de acuerdo a cómo tú te sientas o a cómo tú veas la película, pues vas a tener una respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar el lunes? Y creo que hay más de una respuesta, no hay respuesta correcta, es lo que uno siente y perciba. O sea, yo creo que, por ejemplo, Brian y la rarita eran los únicos que de verdad se iban a hablar, ¿no? Porque a pesar de que todos llegan a entender las emociones que están sintiendo, como en este limbo donde el tiempo no pasa o pasa más lento y que están solamente ellos y solamente ellos existen y el mundo exterior no, al día siguiente esos problemas iban a seguir estando ahí, ¿no? O sea, no iban a escapar de ellos. Andrew, el deportista, no iba a escapar de su papá exigente, ¿no? Esta chica, la reina del baile, la princesa, Molly Ringwald, pues no iba a escapar fácilmente del divorcio de sus papás, ¿no? Entonces, creo que aunque es lindo pensar positivamente, la realidad es otra, ¿no? Y que es reflejo de la vida misma, ¿no? Y que creo que encontrar eso en una película así, como en una película tan pequeña que transcurre en una sola locación, con tan poquitos personajes, es muy, muy poderoso. Y por último, pues el speech final, ¿no? Creo que es muy poderoso y muy fuerte escuchar cómo efectivamente en cada uno de nosotros hay uno de todos esos estereotipos. Todos nos hemos sentido con ganas de expresarnos con nuestro cuerpo, todos en algún momento nos hemos querido ver como los más populares o en algún momento hemos querido romper las reglas, ¿no? Entonces, el que haya rasgos de los otros en nosotros mismos nos hace como entender mejor el mundo, entender mejor lo que nos rodea, lo que nos pasa y nos hace probablemente más afines a resolver nuestros problemas, ¿no? Y creo que es el claro ejemplo de lo que un coming of age puede conseguir, ¿no? Y de lo que debería ser, ¿no? No nada más irse por lo divertido y por lo que puede ser interesante de estas cintas, que incluso lo tiene, hay escenas de baile, hay escenas de persecuciones, ¿no? Sino también un entendimiento de los personajes, un entendimiento de los seres humanos que hay detrás y de los seres humanos que lo van a ver algún día y que van a poder verse reflejados en esos personajes, ¿no? Creo que ahí reside la importancia de estas cintas, ¿no? El entender que pues estos jóvenes que son raros todos, son seres humanos con emociones reales, ¿no? Y que son igual de válidas que las de los adultos, ¿no? O incluso un poco más. Y bueno, vamos a dar ahora un cambio totalmente de paradigma y de eso que acabo de decir, como de lo que debería ser un coming of age, porque la siguiente película, Weird Science, Ciencia Loca, de 1985, es justo el lado opuesto de lo que no debería ser un coming of age, ¿no? Y que está cagado que también sea John Hughes y que sea el mismo año de The Breakfast Club. Esta película también cumple 40 años ahorita, en 2025, y que creo que es la que peor ha envejecido, ¿no? Es una película protagonizada por Anthony Michael Hall, el único probablemente que protagoniza más de 2 películas de John Hughes, al lado de Elan Michael Smith, que es un chico que creo que tiene problemas de carisma, no me cayó nada bien aquí en esta cinta, Kelly LeBrock, Bill Paxton, y por ahí en el reparto también sale Robert Downey Jr., ¿no? En un papel secundario. Y pues ¿de qué va? ¿De qué va esta película y por qué digo que es un cambio de canal radical? Porque básicamente la historia de esta cinta es de estos 2 chicos, creo que incluso podrían caber en el grupo de los geeks que mencionaba hace rato de 16 Candles, que son ñoños pero no son inteligentes, que tienen problemas para hablar con las mujeres, ¿no? Tienen esta atracción y curiosidad hacia el género femenino, pero no se atreven a acercarse a ellas, ¿no? Y son percibidos incluso como perdedores, ¿no? Entonces un día en una pijamada, ellos están viendo Frankenstein, la película clásica de 1933, y casualmente a uno de ellos se le ocurre, oye, ¿por qué no creamos nosotros a nuestra mujer soñada, no? No necesariamente yendo a desenterrar un cuerpo, sino vamos a usar la computadora súper avanzada y súper tecnológica que te acaban de comprar tus papás y vamos a crear a la mujer de nuestros sueños, ¿no? Y por azares del destino y por una cosa mística, mágica y misteriosa, esa mujer que crean en 3D con su computadora y que acceden a un servidor súper avanzado, pues se materializa en sus vidas y pues la película sigue todas las desventuras en las que se meten estos 2 chicos con esta mujer madura, súper guapa y súper sexy, ¿no? Por cómo la retratan, que al final aunque tiene un discurso como de aceptarte a ti mismo y ser seguro y de transmitir esa seguridad donde quiera que vayas, pues sí tiene desde ese planteamiento de la historia una cosa bien cuestionable que es la cosificación de la mujer, ¿no? Tal cual la crean como si estuvieran haciendo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero no es una cosa, es una persona, ¿no? Y digo, este planteamiento me recordó mucho a una película, no sé si la hayan visto, que se llama Ruby Sparks,
que es de los directores de Little Miss Sunshine, que es justamente protagonizada por Paul Dano, en la que él es un escritor y que lo que escribe, está escribiendo sobre una chica como la chica de sus sueños y se materializa, ¿no? Pero lidia con eso de una forma bastante realista, las implicaciones morales de lo que implica crear a un ser humano, ¿no? A partir de lo que tú crees que son tus deseos y tus sueños más profundos, ¿no? Porque al final de cuentas sigue siendo un ser humano independiente con sus propios deseos y necesidades y sueños, ¿no? Y aquí pues eso no está, o sea, aquí es una chica, eso, súper guapa y súper sexy, que para lo único que sirve es para como satisfacer los sueños húmedos de este par de calenturientos, ¿no? y que creo que, o sea, durante toda la película estuve pensando, ¿es acaso todo esto intencional? Todos estos lugares comunes, todos estos estereotipos que en las anteriores dos películas y que sé que en Ferris Bueller evita a toda costa John Hughes, ¿es a propósito? O sea, estoy frente a una sátira, frente a una farsa, porque de verdad cae tan vilmente y tan fácil en esos lugares comunes, en de nuevo tener todos esos trademarks, en la escena del auto, en la escena de la fiesta, ¿no? O sea, de verdad parece que John Hughes iba casilla por casilla tachando todos los estereotipos y los lugares comunes y los ejecuta, ¿no? Y de verdad es como... me divirtió en el sentido en el que dije, ok, tal vez sí es intencional, ¿no? Pero al final la película termina y nunca hay nada que te indique, ok, esto es una farsa, ¿no? O sea, pensemos en películas parodia, ¿no? O sea, como Scary Movie, o incluso hay una película por ahí que se llama No es otra película adolescente, ¿no? Que justamente juega dentro de todos estos estereotipos llevados a un ridículo, pues muy cabrón, ¿no? Aquí se siente más bien un producto de estudio prefabricado para justamente ser un éxito en taquilla, y que pues es muy lamentable de ver, o sea, creo que por lo cual pensaba que era una farsa es porque todo su concepto científico y tecnológico no se toma nunca en serio y la película lo lleva hasta sus últimas consecuencias y es consciente de ello y lo explota, ¿no? Pero en ningún momento hay como un retorno a, ok, esto está, no porque tenga que decir que está mal lo que hicieron estos chavos, sino porque, ok, ¿a qué está llegando, no? O a lo que está llegando no es igual de importante que el cosificar a una mujer, ¿no? Y creo que, o sea, en contraste con The Breakfast Club, es el claro ejemplo de cómo una película no logra superar el paso del tiempo, ¿no? Yo leía muchas reseñas en Letterboxd que decían, sí, es que es un clásico ochentero porque me recuerda a esa época, ¿no? La época en la que la vi, ¿no? Y como que gran parte del público que la critica como de ese modo, como positivamente, pues viene como con esos lentes de la nostalgia, ¿no? Pero que creo que si no fuiste un joven en esa época y la ves con los ojos del siglo XXI, pues es muy difícil que conectes con la película, ¿no? Y pues sí, no tengo nada más que decir de esta cinta, fue muy breve. Pero sí, definitivamente sí es una cinta mala, es como lamentable, ¿no? Y me da gusto que no sea como la última que hizo John Hughes dentro del género, la siguiente es como la nota alta para terminar bien el episodio, pero sí es muy mala, es muy muy mala, muy incorrecta, es todo lo que un coming of age no debería ser. Y fíjense, está cagado que John Hughes justamente se fue a los dos extremos, como para, bueno, ok, en medio está Sixteen Candles, ¿no? Entre lo que sí y lo que no debes hacer. Pero bueno, pues ahí está, Weird Science, Ciencia Loca, una película, véanla si les da curiosidad, pero si no, no se pierden de nada, la verdad. Y bueno, así llegamos a la última película, la que vamos a desmenuzar en este episodio, que es Ferris Bueller's Day Off, o como se llamó aquí en México, Un experto en diversiones, de 1986, protagonizada por Matthew Broderick, Alan Rock, Mia Sara, Jeffrey Jones, Jennifer Grey, y también por ahí en el cast está Charlie Sheen. Y pues bueno, ¿de qué va Ferris Bueller's Day Off? Según yo, no sé, yo recordaba que se llamaba como Día de Pinta o algo así, pero bueno, básicamente es el día de pinta de este personaje, Ferris Bueller, que es básicamente el chavo que todos quisiéramos ser, ¿no? Como el chavo despreocupado al que todo le sale bien, ¿no? Tiene a su novia, tiene a su mejor amigo, los convence a ambos de que se fuguen con él, que se salten las clases, y pues bueno, es básicamente qué es lo que hacen en ese día de diversión y libertad, perseguidos por el director de la escuela, que viene a ser como el villano de la historia, y que todo el tiempo está buscando cómo cazar a Ferris, ¿no? Cómo atraparlo y cómo hacerlo un ejemplo para que los demás no quieran seguir sus pasos, porque pues eso, es el güey más popular de la escuela, todo el mundo lo ama y lo quiere,
Y pues bueno, odiado también por su hermana, que también es un personaje bastante, bastante importante, porque pues obviamente ella es testigo de cómo él se sale con la suya cuando ella sí tiene que seguir y acatar las reglas, ¿no? De eso va Ferris Bueller. Y pues nada, creo que es un personaje como bastante popular. Supongo que como que al menos como en los últimos años, como traído como a la conversación en general, ¿no? Por Deadpool, ¿no? Que recordemos imita su escena postcréditos, su mítica escena postcréditos. Y que creo que es un personaje, al igual que Deadpool, que rompe la cuarta pared, muy, muy efectivo. O sea, desde el primer segundo, Ferris Bueller ya es un personajazo, ¿no? Y creo que eso habla mucho del poder actoral de Matthew Broderick, que tiene un carisma cabroncísimo. O sea, el tipo te cae bien y entiendes por qué. En algún punto, pues bueno, digo, él finge estar enfermo y así es como burla a sus padres y a la escuela, ¿no? Y entonces ese rumor de que está enfermo llega a la escuela y todo el mundo se preocupa por él, al grado de que se lanza una mega campaña de Save Ferris, ¿no? Salven a Ferris, porque todo el mundo está muy preocupado por él, ¿no? Y sí, es totalmente entendible, el tipo es súper adorable y carismático y claro que todos hemos soñado pasar un día así de increíble con él, ¿no? Me gusta mucho su filosofía, vamos a llamarla simplista o simplona, ¿no? Pero creo que es ahí donde reside como la brillantez, ¿no? Como en esta manera de ver la vida como tan simple y tan básica de los jóvenes, pero que pues es bastante más profundo de lo que creemos, ¿no? Y que incluso ni siquiera ellos como adolescentes se dan cuenta, ¿no? Esta forma como de cuestionar las cosas o las convenciones sociales que hay, incluso creo que hablando de ello, ellos son de los suburbios aledaños a la ciudad de Chicago y van a la ciudad de Chicago, ¿no? Visitan la ciudad y ahí se enfrentan al arte, a la alta sociedad, a la vida citadina a final de cuentas, de altos edificios, de calles súper transitadas y llenas de tránsito. Y como que de cierta forma tiene este discurso hacia esas cosas que nos rodean ya como adultos y centra su historia de libertad, ¿no? De verdadera libertad y de verdad hacer lo que quieres alrededor de todas estas construcciones sociales, ¿no? Bajo las cuales vivimos. Y creo que eso también es algo muy, muy cool de esta película, que, otro pequeño paréntesis, se desarrolla exactamente en la misma escuela que The Breakfast Club, tal cual es la misma escuela, en algún punto se ve un póster ahí por ahí que dice Shermer High School. Entonces probablemente Ferris Bueller también es amigo de todos estos chavos que salen en The Breakfast Club. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir de Ferris Bueller? Creo que algo que me pasó muy curioso recientemente, estaba investigando para un TikTok que quería hacer, que era sobre películas en las que el protagonista en realidad es el villano, o en las que el héroe es el villano. Que por cierto, si no nos siguen en TikTok, vayan a seguirnos a TikTok. Y en los listados que encontré o como en las páginas, Ferris Bueller estaba citado como un héroe que en realidad era villano. Lo cual creo que es como, o sea, como que estaba ahí simplemente como para hacer llamativo el artículo que escribían, ¿no? En esas páginas, pero que me parece totalmente erróneo y equivocado. Aunque sí tengo que decir que Ferris Bueller es el antagonista de esta cinta. Eso no lo hace el villano, pero sí es el antagonista. ¿Y en qué sentido es el antagonista? En toda película, digamos que el protagonista no es nada más el personaje principal al que seguimos, sino es el personaje que manifiesta un cambio al final de la película, ¿no? Como al final de todo el viaje que atraviesa el personaje, qué transformación sufre, y aquel personaje que cambia es el personaje protagonista, ¿no? Y en este caso Ferris empieza y termina exactamente igual, sigue siendo el mismo tipo que se salió con la suya, que quiso salirse con la suya, que al final todo le salió perfectamente bien, o sea, más que bien, o sea, todo se le acomodó para que incluso su hermana se alía con él, ¿no? Y entonces, si Ferris Bueller es el antagonista, ¿quién es el protagonista, no? Y creo que el hablar de quién es el verdadero protagonista de la película es hablar de ese sentido de libertad que ya decía hace rato, ¿no? Y que los protagonistas van a venir a ser esos personajes que van a dejarse influenciar por Ferris, porque Ferris actúa casi que como una fuerza de la naturaleza o de la vida misma, ¿no? Que van a dejar influenciarse por él para dejar de preocuparse por todo. Creo que hay dos palabras en inglés que me parecen como la definición de eso, que es carefree y careless. Que carefree viene a ser como despreocupado y careless es como desatento, ¿no? Como vale madres, ¿no? Y que creo que ahí es donde cae Ferris, ¿no? En el carefree, en el no preocuparte tanto, ¿no? Y que los personajes lo ven como un careless, como un güey que le vale madres todo y que no tiene ninguna responsabilidad por nada, cuando en realidad él lo único que quiere es vivir la vida al máximo, ¿no? En un día de pinta y en el que muy probablemente sea su último día de pinta, ¿no? Porque incluso lo establece ahí que ya cumplió como todas las faltas que puede tener y que este probablemente sea su último día de pinta, incluso antes de graduarse, ¿no? Porque están a punto de, o sea, son seniors, están a punto de salir de la preparatoria. Y entonces los protagonistas van a venir a ser esos personajes que son lo contrario
contrario a Careless, ¿no? Que son los súper preocupones por todo, los que están más atentos a lo que hacen los otros, a no tener nada mejor que hacer o a no saber qué hacer con sus vidas, ¿no? Que van a ser estos tres personajes, su mejor amigo, Cameron, que es un güey que todo el tiempo cree que está enfermo y que se preocupa por todo y que tiene esta gran carga por sus papás y por el carro que usan, que es el auto como de super colección de su papá y que Ferris le vale madre si va y lo ocupa, ¿no? Y se lo llevan. Es la hermana de Ferris, como súper resentida con él porque todo le sale bien y ella siempre como acosada por esta campaña que les digo que empieza como de Save Ferris y más preocupada por lo que hace el otro que por lo que hace ella, ¿no? Por cómo ella disfruta la vida, ¿no? Y también el director, ¿no? También el director es protagonista porque es un personaje que como que lo entiendes porque aparentemente está haciendo su trabajo, pero llega a un límite que ya se vuelve casi que su vendetta personal, o sea, él ya lo está haciendo personal, ¿no? Va a la casa de Ferris, es perseguido por su perro, se llena de lodo, se mete ilegalmente, ¿no? Es golpeado por la hermana de Ferris, ¿no? Y se vuelve una cosa de ya casi personal que creo que incluso podría hablar en una interpretación de probablemente él conoció a un Ferris en su adolescencia y también fue un resentido hacia un Ferris, ¿no? Hacia esa fuerza que representa Ferris Bueller de la libertad sin consecuencias, ¿no? Que no sucede así para todos y menos cuando eres adulto, ¿no? Menos cuando eres la cara de la institución, ¿no? La cara de una escuela en la cual pues tienes que poner el ejemplo, ¿no? Y que ellos van a venir a ser los protagonistas. Y que casi que toda la ciudad de Chicago, ¿no? Porque hay un momento, una escena, pues yo creo que de las escenas más icónicas de la cinta, en la que Ferris se mete a un desfile y canta Twist and Shout de los Beatles a todo pulmón frente a decenas de miles de personas y es una escena, pues esta es la que encapsula a la perfección, es ese sentido de libertad que todo el mundo siente, es ese querer de verdad hacer lo que te apasiona por lo menos un día en la vida, ¿no? Por lo menos tener 24 horas llenas de emoción y de cosas divertidas, de cosas atípicas a ti y de cosas que te hagan salir de tu rutina, ¿no? De tu rutina que te tiene encerrado en un cubículo de oficina o en una escuela gris en las que tienes que escuchar por horas a maestros súper aburridos, ¿no? Es ese sentimiento de libertad que está muy bien encapsulado en esa escena. Y que sobre todo me encanta que fue un desfile real en el cual les permitieron grabar, lo cual permitió no nada más tener estos shots maravillosos en los cuales vemos a la horda de gente bailar y cantar al ritmo de Twist and Shout, con un Ferris, con un porte y una presencia muy muy cabronas, sino que también hay shots de reacciones reales de gente real que estaba ahí en el momento en el que se grabó la película, es decir, no eran extras contratados para la cinta, sino que fueron personas reales que estaban trabajando y que tuvieron esas reacciones reales, que se pusieron a cantar y a bailar, que creo que es un limpiador de ventanas de estos que se cuelgan afuera de los edificios y unos constructores, ¿no? Esas son personas reales que la producción pudo grabar en el momento en el que estaban filmando esta escena y que están en la película y que, Dios, o sea, de verdad pensar en estas personas que estaban trabajando, ¿no? Y que se convirtieron en parte de una película, en esta escena súper representativa y súper icónica, es algo muy, muy lindo y que habla del poder de la cinta y de la trascendencia que tiene. Creo que otra escena que también me parece increíble y que de verdad es literalmente para colgarse en un museo, es literalmente la escena del museo, lo cual me llevó a pensar, digo, van a un museo, los tres chicos van a un museo de arte y hay una escena previa que es como súper casual, súper X, en la cual Ferris está pintando como en un paint de su computadora, está haciendo como una pintura y es una pintura que le está quedando bastante linda, ¿no? Lo cual me lleva a pensar si entonces Ferris es un artista o tiene alma de artista o es algo que quiere hacer él con su vida, ¿no? Nunca se aborda exactamente qué es lo que Ferris quiere hacer en el futuro porque a él no le interesa, o sea, él está viviendo el presente y nunca se cuestiona, sí, es que yo quiero estudiar esto y después voy a hacer esto. Él ni siquiera sabe qué es lo que va a hacer al día siguiente, pero está más preocupado por vivir lo que se le está presentando hoy o lo que él está haciendo que se le presente el día de hoy, ¿no? Y bueno, ya llegando a la escena del museo, creo que es como de las cosas que me hacen pensar que esta película, no sé si sea mejor que The Breakfast Club, pero sí hay una sensibilidad más grande de parte de John Hughes como director, ¿no? Como
como persona detrás de la cámara, y una profundidad y un respeto hacia el arte como tal. Y incluso el personaje de Cameron, por ahí leía que es víctima de un síndrome que se llama síndrome de Stendhal, que es un desorden psicosomático, se los voy a leer tal cual lo investigué, ¿no? Es un desorden psicosomático que causa ritmo cardíaco elevado, confusión, ansiedad o incluso alucinaciones cuando el sujeto que la padece entra en contacto con obras de arte de gran belleza, ¿no? Y que en algún momento lo vemos a él apreciar una obra de manera muy, muy puntual, y tiene como casi que duelo de miradas con una niña que está ahí. Y que se le ve ansioso, ¿no? Y que creo que puede ser como la representación de cómo él, preocupado inmensamente por la vida, ve a esta niña que existe ahí en esa pintura, sin mirada, sin rostro, ¿no? Probablemente como él se siente, ¿no? Y todos esos sentimientos le invaden, ¿no? Y es de nuevo, es esa sensibilidad de la que hablo, ¿no? Cuando el arte te habla directamente a ti, ¿no? Y que en sí misma esta escena pues le habla directamente al espectador, ¿no? Y me parece sumamente preciosa esta escena, de verdad. Yo creo que es de las escenas más bonitas que he visto en una película. Ellos entran agarrados de las manos con los niños y ellos visten muy coloridamente al igual que los niños y al igual que las pinturas que ven, ¿no? Porque los extras que salen ahí, que son adultos en su mayoría, visten con colores neutrales, ¿no? Grises y cafés, ¿no? De traje, ¿no? Y en cambio ellos son niños. Y eso también, otra cosa, el arte hablándole a los niños y cómo el arte te conecta con ese lado, pues muy inocente, que no tiene que ver con una interpretación demasiado profunda, sino con lo que de verdad estás viendo y qué es eso que te está provocando, ¿no? Creo que esa cosa, esa sensibilidad que les decía, es digna de mencionarse y de destacarse, porque si bien The Breakfast Club es una película como más profunda y que puede que te pegue más, esta película, dentro de su diversión, de lo hilarante que es muy profunda, de maneras muy muy simples, ¿no? Que a lo mejor pueden pasar desapercibidas, ¿no? Pero que sí, me parecen espectaculares. Y bueno, ya nada más para concluir con esta cinta, encontré por ahí una cita muy muy bonita de este actor y comediante Ben Stein, que aquí en la cinta es el personaje del profesor, el Bueller. En esta entrevista que vi, que habla como de que para él el mejor día de su vida fue el día que grabó Ferris Bueller, y dice algo así, se los voy a leer, dice: cuando haces lo que te gusta y lo que quieres hacer, las cosas funcionan para ti. Hay una especie de fuerza kármica que se encarga de ello. Y pues eso me parece como la clara filosofía de la película, ¿no? Como si le soy muy, muy franco y muy honesto, es una película que me llegó ahorita como en un momento de mi vida como de mucha confusión y de mucha inestabilidad, ¿no? En la cual me identifiqué muy, muy cabrón con el personaje de Cameron, ¿no? Como en esta preocupación excesiva por las cosas. Y esta película es un faro que llega a mí y que probablemente ya le ha llegado a muchas personas y lo va a seguir haciendo, porque es eso, es un faro de entender de qué se trata la vida, ¿sabes? De esa libertad que todos buscamos, aunque sea solo un día, aunque sea solo un momento, aunque sea solo por breves instantes de claridad en las que te puedes salir con la tuya, no por hacer algo malo, sino por hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y que cuando uno de verdad quiere hacer lo que le guste, lo que le apasiona, pues las cosas funcionan y las cosas salen, ¿no? Y que creo que eso es lo bonito de todas estas películas. Y como ya cerrando un poco, porque no quiero extenderlo largo, no sé cuánto ya lleve de grabación, porque ya me extendí mucho. Respondiendo a mi pregunta que planteé al inicio de por qué estas cintas son tan relevantes actualmente, por qué a pesar de que ya han pasado 40 años, estas películas nos siguen hablando, es por eso, porque hablan de lo que nosotros sentimos y de lo que en realidad son nuestros deseos y sueños más profundos, ¿no? El ser libre, el que alguien más te entienda y entienda lo que estás pasando, el que la gente te tome en serio a pesar de que no tengas tanta experiencia, ¿no? El que quieres encontrar tu lugar en el mundo a pesar de las etiquetas bajo las cuales te encasillan, ¿no? O tú mismo te encasillas, ¿no? Esta autoexploración y esta búsqueda de identidad que todos pasamos y que no nada más se limita a esta etapa de la vida. Creo que eso es algo también muy importante, como entender que no por ya haber pasado esta edad significa que ya tu vida está determinada para siempre. Siempre puede haber un cambio y dejarnos guiar como por ese espíritu que tenemos cuando somos jóvenes, ¿no? Cuando estamos hambrientos por la vida, cuando estamos hambrientos por ya crecer y ser libres, ¿no? No olvidarnos de eso y de lo que de verdad significa estar vivo, ¿no? Que es ser conscientes de esos problemas que nos afligen y resolverlos y vivir tan libremente como nos sea posible, ¿no? Y ya se puso muy filosófico esto, pero bueno, eso es lo que estas películas me transmiten, por eso es por lo que quería hablar de ellas. Y pues nada, pues si no las han visto, ya les quemé muchas cosas, pero vayan a verlas, porque son películas que de verdad son
son faros de luz para quien está perdido, ¿no? Y eso, sobre todo The Breakfast Club y Ferris Bueller's Day Off, son creo que las películas que más representan eso y para mí como probablemente las mejores 2 coming of age que se hayan hecho ever. Y bueno, ya después de haber filosofado un rato, pues nada, espero que les haya gustado este episodio. Es el primer episodio que hago yo solo, entonces estoy aún dominando el arte de hablar yo solo conmigo mismo y de responderme y de tratar de conectar con ustedes al otro lado de la bocina. Espero que les estén gustando estos episodios que hemos estado haciendo aquí desde Héroes del Celuloide. Créanme que todo esto viene desde la pasión y desde el amor al cine y a esto que tanto disfrutamos muchísimas personas, todos esos apasionados a este bonito arte. Y pues nada, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en su plataforma de música o de podcast donde nos escuchen. Denos su calificación, eso nos ayuda mucho a llegar como a más personas. Y pues nada, pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado hasta este punto. Y pues vean muchas películas. Y sobre todo vean muchas películas de John Hughes. Bye.